25 de octubre de 1972. Velódromo Olímpico, Ciudad de México. El mejor ciclista del mundo cruzó la meta. El cronómetro se detuvo, 49 kilómetros y 431 metros, en exactamente 60 minutos. Récord mundial de la hora. Las cámaras enfocaron la bicicleta. El nombre en el cuadro decía Windsor, hecho en México. Era mentira. Durante casi medio siglo, las bicicletas Windsor habían sido la columna vertebral de las carreteras y las infancias mexicanas. Un nombre que llegó hasta las tiendas de Nueva York, hasta las pistas de competencia europeas, hasta los sueños de millones de niños que no sabían nada de récords, pero sí sabían que una vagabundo era lo más grande que le podía pasar a un domingo. Luego llegó un tratado de libre comercio, una devaluación y el silencio gradual de una fábrica que un día dejó de hacer ruido. ¿Cómo muere una empresa que fabricó el sueño de un país entero? No de golpe, rueda por rueda. Ciudad de México, 1950s, 2001. Esta es su historia. México, década de 1950. El país estaba en medio de algo que los economistas llamarían después el milagro mexicano. Tasas de crecimiento sostenidas, industrialización acelerada, una clase media que comenzaba a existir de verdad, y no solo en los discursos presidenciales. Las ciudades se expandían, las carreteras se multiplicaban, y con ellas la necesidad de moverse. En ese contexto, una empresa mexicana que trabajaba el acero tomó una decisión que en apariencia era simple. Si tenemos el metal, si tenemos las máquinas, si tenemos a los obreros, ¿por qué no fabricar también la bicicleta? Así nació Acermex. El nombre lo decía todo, acero mexicano. No era una empresa de ciclismo, era una empresa de manufactura que encontró en la bicicleta el producto perfecto para un país en movimiento. Las bicicletas no necesitaban gasolina, no necesitaban licencia, no necesitaban carreteras pavimentadas, solo necesitaban piernas, y de piernas México tenía de sobra. La fábrica se instaló en Ciudad de México y desde el principio operó con una ambición que iba más allá del mercado local. Acermex no quería fabricar bicicletas para el barrio, quería fabricarlas para el continente, y durante años lo logró. En su momento de mayor producción, la planta de Acermex fue reconocida como la fábrica de bicicletas más grande de toda América Latina. No de México, de América Latina. Bajo ese mismo techo nacieron dos marcas que con el tiempo se volverían inseparables de la identidad ciclista mexicana. Windsor y Carabela. Dos nombres, una misma línea de producción, dos públicos distintos. Carabela apuntaba al mercado popular, al obrero que necesitaba llegar al trabajo, al estudiante que cruzaba la ciudad sobre dos ruedas porque no había de otra. Windsor apuntaba más arriba, al ciclista que quería algo más que transporte, al deportista amateur, al hombre que había visto en una revista una bicicleta italiana y quería sentir algo parecido sin pagar en dólares. La estrategia funcionó. En los años 60, tener una bicicleta Windsor era una declaración, no de riqueza, porque Windsor nunca fue para ricos. Era una declaración de aspiración, de que uno podía querer algo bueno y conseguirlo. En un México donde el automóvil seguía siendo un sueño lejano para la mayoría, la bicicleta Windsor ocupó ese espacio intermedio entre la necesidad y el deseo. Y Acermex lo entendió antes que nadie. La empresa comenzó a diversificar su catálogo con una velocidad que sorprendía a sus propios distribuidores. Bicicletas de trabajo, bicicletas de paseo, bicicletas de competencia. Modelos para adultos, modelos para jóvenes y pronto modelos para niños. Cada segmento del mercado mexicano tenía su Windsor. Cada etapa de la vida podía tener, si la economía familiar lo permitía, una bicicleta con ese nombre en el cuadro. La fábrica crecía, los pedidos aumentaban, y en las oficinas de Acermex, alguien comenzó a mirar hacia el norte, hacia los mercados de Estados Unidos, hacia las vitrinas de las tiendas de Nueva York y Los Ángeles, y se preguntó si lo que funcionaba tan bien en México podría funcionar también allá. Era una pregunta ambiciosa, era también una pregunta peligrosa, porque exportar una bicicleta es fácil. Lo difícil es exportar la confianza en quien la fabrica. Y en los años 70,
En el mercado norteamericano, 3 palabras en la etiqueta podían destruir esa confianza antes de que el cliente terminara de leer el precio. Hecho en México. Pero eso vendría después. Primero, Acer MAX tenía que resolver un problema más urgente. Si quería competir en el segmento de alta gama, necesitaba a alguien que supiera exactamente cómo se fabricaba una bicicleta de carreras de clase mundial. Y ese alguien estaba en Italia. En Milán, a principios de los años 60, había una fábrica que los ciclistas de competencia consideraban casi sagrada. Se llamaba Sinelli. La fundó Sino Sinelli, ex ciclista profesional que después de retirarse, decidió que la mejor manera de seguir cerca de las bicicletas era fabricar las mejores del mundo. Y durante décadas, eso fue exactamente lo que hizo. Los cuadros Sinelli eran precisos, ligeros, construidos con una atención al detalle que rozaba la obsesión. Los campeones europeos los pedían, los coleccionistas los atesoraban, y los artesanos que trabajaban dentro de esa fábrica aprendían un oficio que muy pocos en el mundo dominaban. Uno de esos artesanos se llamaba Remo Vecchi. Nadie sabe con exactitud qué conversación hubo, ni quién hizo la primera llamada. Lo que sí se sabe es que Acer MAX lo encontró, lo convenció, y un día Remo Vecchi empacó su conocimiento de cuadros de competencia, su comprensión de los ángulos de geometría, su experiencia con la soldadura fina de acero de alta calidad, y se subió a un avión rumbo a Ciudad de México. Lo que encontró al llegar no era Milán. Era una fábrica enorme, ruidosa, llena de obreros mexicanos que sabían trabajar el metal, pero que nunca habían construido una bicicleta de carreras. Vecchi no venía a administrar, venía a enseñar, y lo hizo. Bajo su dirección, la división de alta gama de Acer MAX tomó una forma que nadie en México había visto antes. Los cuadros que comenzaron a salir de esa línea de producción tenían una geometría que cualquier ciclista europeo reconocería al instante. La misma silueta limpia, los mismos ángulos calculados, las mismas soldaduras cuidadas que definían a las mejores bicicletas italianas. No era coincidencia, era transferencia directa de conocimiento, de mano a mano, de Milán a México. Así nació el Windsor Pro. Componentes, campañolo, nuevo récord. Tubos de doble bodied, peso que competía con cualquier bicicleta del mercado europeo. Y un precio que era, dependiendo del modelo y del mercado, la mitad de lo que costaba un Sinelli original. Para el ciclista serio que no podía, o no quería, pagar lo que pedían las marcas italianas, el Windsor Pro era una respuesta casi perfecta. En México, la recepción fue inmediata. Los equipos universitarios de ciclismo comenzaron a pedalear Windsors. Los clubes deportivos los incorporaron a sus flotas. Y en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, los ciclistas que sabían distinguir una buena bicicleta de una mala empezaron a hablar del Windsor Pro con un respeto que Acer MAX no había anticipado del todo. En Estados Unidos, la historia fue más complicada. Las primeras unidades que cruzaron la frontera llegaron de manera informal, casi de contrabando comercial, hasta que un importador de Nueva York llamado Seed Star formalizó la distribución a través de su empresa Alpha Cycle. Seed Star vendía también la línea Lotus y sabía exactamente qué tipo de ciclista buscaba una bicicleta seria a precio razonable. El Windsor Pro encajó perfectamente en ese nicho, pero había un problema que ni Vecchi ni los directivos de Acer MAX podían resolver desde la fábrica. El Windsor Pro era una bicicleta extraordinaria. En algunos lotes, sin embargo, el control de calidad fallaba. Tubos oxidados por dentro, acabados inconsistentes, diferencias notables entre una unidad y otra. No porque los obreros no supieran trabajar, sino porque escalar la producción artesanal de Vecchi a una línea industrial de miles de unidades era un desafío que ninguna fábrica de América Latina había enfrentado antes. El resultado era una marca que podía deslumbrarte un día y decepcionarte al siguiente. Y en el mercado norteamericano, donde la confianza se construye despacio y se pierde de golpe, esa inconsistencia iba a costar cara. Pero en 1972, nadie pensaba en eso todavía, porque Acer MAX estaba a punto de protagonizar el momento más brillante y más turbio de toda su historia. No todas las bicicletas que salían de la fábrica de Acer MAX estaban pensadas para ciclistas de competencia.
Mientras Remo Becci supervisaba la construcción de los Windsor Pro en la línea de alta gama, en otra parte de la misma planta se fabricaba algo completamente distinto. Algo que no buscaba ganar carreras ni conquistar el mercado norteamericano. Algo que buscaba conquistar una cosa mucho más difícil de alcanzar y mucho más fácil de perder: la infancia de un país. En 1967, Acer Mex lanzó la Vagabundo. El diseño lo decía todo desde el primer vistazo. Asiento alargado en forma de plátano, manubrio elevado como cuernos, rueda delantera pequeña y rueda trasera grande, colores que gritaban en lugar de susurrar. Era una bicicleta que no pretendía ser discreta, pretendía ser deseable, y lo logró con una eficiencia que ningún estudio de mercado podría haber predicho. La inspiración venía del Reino Unido, donde la empresa Raleigh había lanzado su famosa Chopper con un éxito arrollador. Acer Mex vio la oportunidad y la tomó. Pero la Vagabundo no fue una copia sin alma. Fue una adaptación, una traducción al español de una idea que en México encontró su propia pronunciación, su propio peso, su propio lugar en la memoria colectiva. Porque en México, la Vagabundo no era un juguete, era un rito de paso. El padre que ahorraba durante meses para comprarla, la madre que la envolvía 3 días antes de Navidad y la escondía en el cuarto de la plancha, el niño que la descubría un 25 de diciembre y salía disparado a la calle sin importarle el frío de la madrugada. Esas escenas se repitieron en millones de hogares mexicanos a lo largo de 2 décadas. En colonias populares y en fraccionamientos de clase media, en ciudades del norte y en pueblos del sur, la Vagabundo fue el primer vehículo propio de generaciones enteras. No exagera quien dice que fue la bicicleta más importante que Acer Mex fabricó jamás. No por su precio ni por su tecnología, sino por lo que representó. La promesa de que el mundo era explorable, que la cuadra terminaba pero la calle seguía, que más allá de la esquina había algo que valía la pena pedalear para descubrir. Los niños de los 60, los 70 y los 80 crecieron sobre ella. Hoy tienen 50, 60 años, y si les mencionas la palabra vagabundo, algo en su cara cambia antes de que terminen de escucharla. La producción fue masiva. La distribución llegó a todos los rincones del país. Los distribuidores regionales, como los de Yucatán, que décadas después recordarían haber recibido la concesión de Windsor como uno de los mejores momentos de su historia comercial, movían cargamentos completos de vagabundos hacia mercados que Acer Mex ni siquiera había contemplado cuando diseñó la bicicleta. Pero como todo lo que vive de la nostalgia antes de convertirse en ella, la Vagabundo también tuvo su fin. Para la segunda mitad de los años 80, el mercado infantil había cambiado. Las BMX llegaron con su agresividad deportiva. Las mountain bikes prometían aventura en serio. Las Schwinn, las Stingray, las Cross peleaban por el mismo niño con herramientas de marketing que Acer Mex no tenía ni el presupuesto ni la estructura para igualar. La Vagabundo fue quedando atrás, no porque dejara de ser buena, sino porque el mundo a su alrededor se había movido más rápido de lo que la fábrica podía seguir. Desapareció sin un comunicado oficial, sin un último modelo de edición especial, sin un adiós. Un día simplemente dejó de aparecer en los catálogos, y con ella se fue algo que ninguna bicicleta posterior pudo recuperar: la capacidad de Acer Mex de hacerle sentir a un niño mexicano que lo mejor del mundo podía ser fabricado aquí, en su país, con sus manos, para él. Lo que vino después fue más grande, más ambicioso y mucho más oscuro. En el mundo del ciclismo profesional de los años 70, había un nombre que lo ocupaba todo: Eddy Merckx, belga, 31 años en octubre de 1972, 4 Tours de Francia, 3 Giros de Italia, 2 mundiales en ruta, un apodo que sus rivales habían acuñado con una mezcla de admiración y resignación: el caníbal. Porque Merckx no ganaba carreras, las devoraba. No le bastaba con llegar primero, necesitaba destruir la competencia, atacar cuando nadie lo esperaba, ganar por márgenes que hacían innecesario revisar el marcador. En 1972, Merckx estaba en el pico absoluto de su carrera y decidió hacer algo que ningún ciclista en el mundo había conseguido superar en años: el récord de la hora.
El récord de la hora es la prueba más solitaria del ciclismo. Sin rivales, sin equipo, sin estrategia colectiva. Solo un hombre, una bicicleta, una pista y el reloj. La pregunta es única y brutal. ¿Cuántos kilómetros puedes pedalear en exactamente 60 minutos? El récord vigente era de 48.653 kilómetros, establecido por el danés Ole Ritter en 1968, curiosamente también en Ciudad de México. Merckx quería aplastarlo en la misma pista donde había nacido, pero necesitaba las condiciones correctas, y las condiciones correctas eran México. La altitud de la Ciudad de México, más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, reduce la resistencia del aire de manera significativa. A esa altura, el cuerpo sufre, pero las ruedas giran más fácil. Para un ciclista de la capacidad de Merckx, la combinación de sus piernas y la altitud capitalina era una ecuación que solo podía terminar en récord. Alguien en Acermex hizo los cálculos antes que nadie. La propuesta llegó a través de canales que hoy serían llamados networking y que entonces eran simplemente conversaciones entre hombres con dinero y ambición. Acermex ofrecía financiar el intento, cubrir costos de traslado, logística, instalaciones en el velódromo olímpico. A cambio, un solo requisito, que la bicicleta que Merckx usara llevara el nombre Windsor. Merckx aceptó. Lo que Acermex no divulgó, y lo que el público mexicano no supo durante años, fue el detalle que cambiaba todo. La bicicleta que Merckx iba a pedalear no era un Windsor, era un Colnago, italiana, fabricada en Lombardía por Ernesto Colnago, uno de los constructores de cuadros más respetados de Europa. Lo que Acermex haría era colocar las calcomanías de Windsor sobre el cuadro italiano y presentar al mundo entero la imagen del caníbal conquistando el récord sobre una bicicleta mexicana. No era la primera vez que el marketing deportivo operaba en esos márgenes, pero pocas veces la distancia entre la imagen y la realidad había sido tan calculada, tan deliberada, tan rentable. La noche del 25 de octubre de 1972, el Velódromo Olímpico de Ciudad de México estaba lleno. Merckx salió a la pista con la concentración característica de alguien que no viene a competir sino a ejecutar. Cada vuelta calculada, cada pedalada dentro de los parámetros que su equipo había trazado. El velódromo a esa altitud hacia lo suyo, el aire menos denso, la pista de madera perfecta, las condiciones que los técnicos habían elegido con precisión quirúrgica. Cuando el cronómetro se detuvo, el marcador decía lo que Acermex había apostado que diría: 49 kilómetros y 431 metros. Nuevo récord mundial de la hora. De paso, también nuevos récords en los 10 kilómetros, 11 minutos y 53.2 segundos. Y en los 20 kilómetros, 24 minutos y 6.8 segundos. 3 récords en una noche, México como escenario. Y en el cuadro de la bicicleta, para quien quisiera verlo, el nombre Windsor. Al día siguiente, los periódicos mexicanos publicaron la imagen. Las agencias internacionales distribuyeron la foto. Y Acermex lanzó una campaña publicitaria que usó el récord como su argumento central de ventas durante años. La bicicleta en la que Eddy Merckx batió el récord del mundo. El mensaje era simple, directo y técnicamente sostenible porque nadie había dicho que la bicicleta era 100% Windsor. Solo llevaba el nombre. Las ventas respondieron exactamente como los directivos de Acermex habían calculado. Pero en los círculos del ciclismo profesional, el secreto no era tan secreto. Los mecánicos que habían estado en el velódromo aquella noche sabían lo que habían ensamblado. Los ciclistas mexicanos que habían tenido acceso a los entrenamientos previos sabían lo que habían visto. Y en la comunidad internacional, donde los cuadros Colnago eran reconocibles para cualquier ojo entrenado, la conversación circulaba en voz baja desde los días siguientes al récord. Merckx no montó un Windsor, montó un Colnago con calcomanías. Lo curioso y lo revelador es lo que esa historia dice sobre los dos actores principales. Sobre Merckx, que el récord fue absolutamente real. Sus piernas, su capacidad, su preparación, su voluntad. Nada de eso era falso. La bicicleta podía llevar cualquier nombre. El atleta era irrefutable. Sobre Acermex,
que en el momento más brillante de su historia necesitó prestarse una identidad italiana para brillar, que la fábrica más grande de América Latina, con Remo Becci y sus Windsor Pro y sus décadas de manufactura, no confió en que su propio nombre fuera suficiente para la noche más importante. Esa inseguridad, ese impulso de poner calcomanías sobre lo que uno realmente es, fue quizás la primera señal de algo que tardaría décadas en volverse visible del todo. Benotto, el rival histórico de Windsor, también había intentado llevarse a Merckx. Los que estuvieron cerca de esa negociación recuerdan una frase que circuló en esos días y que resumía la lógica con la que Acer Merckx ganó el contrato. Con dinero baila el perro. Windsor pagó más. Windsor obtuvo el récord. Windsor vendió más bicicletas. Y nadie, en ningún comunicado oficial, en ningún anuncio, en ninguna entrevista, dijo jamás que la bicicleta había sido italiana. El récord de Merck resistió más de una década antes de ser superado. Curiosamente, también fue superado en México, también en el Velódromo Olímpico, por el italiano Francesco Moser en 1984. Como si esa pista tuviera la costumbre de guardar secretos europeos con nombres mexicanos grabados encima. Para entonces, Windsor ya cargaba con algo más pesado que una mentira de marketing. Cargaba con la pregunta que toda empresa enfrenta tarde o temprano cuando construye su reputación sobre una imagen que no le pertenece del todo. ¿Qué pasa cuando el mundo deja de creer en la calcomanía? Había una etiqueta, pequeña, discreta, pegada en algún lugar del cuadro o impresa al fondo del catálogo. 3 palabras que en México no significaban nada malo y que en el mercado norteamericano de los años 70 podían hundir una venta antes de que el cliente terminara de tocar el manubrio. Hecho en México. No era un juicio técnico, era un prejuicio cultural. En esa época, el consumidor estadounidense asociaba la manufactura latinoamericana con una idea específica: barato, funcional, prescindible. Los productos japoneses todavía cargaban ese mismo estigma a principios de los 60, hasta que Toyota y Sony se encargaron de desmentirlo con décadas de calidad sistemática. México no tuvo ese tiempo ni esa estrategia. Para Windsor, el problema era más agudo que para otras marcas, porque sus bicicletas pretendían competir en el segmento alto. No eran bicicletas de supermercado, eran bicicletas de tienda especializada, de ciclista serio, de alguien que comparaba geometrías y componentes antes de sacar la cartera. Ese cliente tenía opiniones, y una de sus opiniones con frecuencia era que una bicicleta de competencia no podía venir de México. Los distribuidores norteamericanos lo sentían en las conversaciones con sus clientes. ¿De dónde es? De México. Y ahí muchas veces terminaba el interés. Seedstar y Alpha Cycle hacían lo que podían. Posicionaban el Windsor Pro como la alternativa seria al precio europeo. Enfatizaban los componentes Campagnolo. Mencionaban la influencia italiana en el diseño sin ahondar demasiado en los detalles. La estrategia funcionaba con ciertos compradores, los que sabían suficiente de bicicletas para juzgar por geometría y no por bandera. Pero ese segmento era estrecho, y entonces llegaron los lotes defectuosos. Entre 1973 y 1974, una serie de cuadros Windsor que cruzaron la frontera presentaron un problema que ningún argumento de ventas podía neutralizar. Los tubos interiores llegaban con oxidación severa. No en todos los ejemplares, no en todas las partidas, pero sí en suficientes como para que la conversación comenzara a circular entre ciclistas y mecánicos de tienda. Cuidado con los Windsor de ese año. Revisa el interior del tubo antes de comprar. En el mundo analógico de los 70, sin redes sociales ni reseñas en línea, la reputación viajaba de boca en boca entre las tiendas de ciclismo, en los clubes de ruta, en las concentraciones de fin de semana. Y ese tipo de reputación, construida en conversaciones que nadie documentaba pero todos recordaban, era casi imposible de reparar con un comunicado de prensa. Acer Merckx respondió. Reforzó los procesos de control de calidad, incorporó más supervisión en la línea de producción, hizo ajustes que con el tiempo sí se notaron en las bicicletas. Los Windsor de la segunda mitad de los 70 mostraban una consistencia notablemente mejor que los de los años anteriores. Los mecánicos que los desarmaban lo reconocían.
Los ciclistas que los rodaban lo sentían, pero el daño ya estaba hecho. Y en el mercado norteamericano, donde la desconfianza hacia lo mexicano ya existía antes del primer tubo oxidado, cada problema confirmaba lo que muchos ya creían, y ninguna mejora podía borrar del todo. Lo irónico era la distancia entre esa percepción y la realidad que vivían los ciclistas mexicanos. En México, nadie cuestionaba la calidad de un Windsor con ese tipo de suspicacia. Los equipos universitarios los usaban sin complejos. Los clubes ciclistas los incorporaban a sus flotas como elección natural. Y en la Universidad Autónoma de Guadalajara, el equipo de ciclismo llegó a estar clasificado entre los 3 mejores de América del Norte por la UCI, pedaleando precisamente sobre Windsors. No sobre Colnagos, no sobre Cinellis, sobre bicicletas fabricadas en Ciudad de México por obreros mexicanos bajo la dirección de un italiano que había aprendido su oficio en Milán. Esa contradicción, admirado en casa, sospechoso afuera, definió la identidad comercial de Windsor durante toda esa década. Y justo cuando parecía que la balanza podía inclinarse hacia el reconocimiento internacional, llegó una validación que nadie en Acermex había anticipado desde esa dirección. En noviembre de 1985, la revista Consumer Reports publicó su análisis comparativo de bicicletas de ruta disponibles en el mercado norteamericano. Entre las marcas evaluadas estaban Windsor y Lotus, las 2 líneas que Sid Star distribuía a través de Alpha Cycle. El veredicto fue categórico. Ambas recibieron las calificaciones más altas de toda la revisión. No era un premio de industria, no era un reconocimiento entre fabricantes. Era la publicación de consumo más influyente de Estados Unidos, diciéndole a millones de lectores que la mejor bicicleta que podían comprar llevaba entre sus opciones principales un nombre fabricado en México. Las ventas respondieron. Los distribuidores que habían dudado volvieron a llamar. Por un momento, pareció que el estigma podía romperse con suficiente evidencia. Pero el mercado no funciona solo con evidencia. Funciona también con inercia. Y la inercia que arrastraba a Windsor, hecho en México, por lo tanto sospechoso, llevaba demasiados años rodando como para detenerse de golpe con una buena reseña, por prestigiosa que fuera la revista. Afuera la desconfianza persistía. Adentro, el país que los fabricaba estaba a punto de cambiar las reglas del juego de una manera que ninguna fábrica, ningún distribuidor y ningún ciclista había pedido. El 1 de enero de 1994, México amaneció diferente. No en el sentido visible, no en el sentido de que las calles lucieran distintas o que la gente se moviera de otra manera. Diferente en el sentido legal, comercial, estructural. Esa madrugada entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCN. 3 países, un solo mercado. Fronteras que no desaparecían físicamente, pero que para efectos del comercio quedaban reducidas a una formalidad administrativa. El gobierno mexicano lo presentó como la puerta de entrada a la modernidad, y en ciertos sectores lo fue. Las maquiladoras se multiplicaron, las exportaciones automotrices crecieron. Los inversionistas extranjeros miraron a México con un interés que años anteriores no habían mostrado. Para quienes operaban del lado correcto del tratado, el TLEAN fue exactamente lo que prometía, una oportunidad. Acermex no estaba del lado correcto. Una fábrica de bicicletas construida bajo la lógica del mercado protegido, donde los aranceles de importación mantenían alejada la competencia extranjera y donde el consumidor mexicano compraba Windsor porque Windsor era lo que había. De repente se encontró operando bajo reglas completamente distintas. Las mismas reglas que habían sido diseñadas para abrir México al mundo, abrieron también México a algo que Acermex no podía combatir con mejor diseño, ni con más control de calidad, ni con ninguna lección aprendida de Remo Vecchi: el precio de las bicicletas chinas. Desde mediados de los 90, la manufactura china había alcanzado una escala y una eficiencia que redefinían lo que era posible cobrar por una bicicleta funcional. No hablamos de bicicletas de competencia, hablamos del segmento masivo, la bicicleta de trabajo, la bicicleta de paseo, la bicicleta que una familia de clase media compraba para el hijo mayor.
Ese segmento era, en volumen, el corazón del negocio de Acermex, y en ese segmento, una bicicleta china costaba un tercio de lo que costaba una Windsor equivalente. Los distribuidores hicieron la matemática antes que los fabricantes. Los mismos comerciantes que durante años habían movido cargamentos de Windsors hacia todos los rincones del país, comenzaron a recibir ofertas de proveedores asiáticos con catálogos más amplios, precios más bajos y plazos de entrega competitivos. No era una decisión ideológica, era una decisión aritmética, y la aritmética no tiene sentimientos. Acermex no podía bajar sus costos al nivel chino. Su estructura era de otra era. Obreros sindicalizados, planta industrial en Ciudad de México, procesos que habían sido diseñados para fabricar con calidad y no para fabricar con velocidad. Cada una de esas características había sido una fortaleza en el mercado protegido. En el mercado abierto, cada una de esas características era una carga. Y entonces, cuando la fábrica todavía intentaba encontrar la manera de adaptarse, llegó diciembre. El 20 de diciembre de 1994, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo anunció la devaluación del peso. Lo que se presentó como un ajuste técnico se convirtió en cuestión de horas en una de las crisis económicas más severas de la historia moderna de México. El peso perdió más del 50% de su valor frente al dólar en pocas semanas. Las tasas de interés se dispararon, el crédito se contrajo, el consumo se desplomó. Para una empresa como Acermex, la combinación era quirúrgicamente destructiva. Los insumos que se compraban en dólares, acero importado, componentes especializados, maquinaria, se encarecieron de la noche a la mañana en proporción directa a la devaluación. Los salarios se pagaban en pesos, pero el poder adquisitivo de esos pesos había caído por la mitad. Las familias mexicanas que en condiciones normales habrían considerado comprar una bicicleta nueva, pospusieron esa decisión indefinidamente. No porque no quisieran, porque no podían. El mercado interno, que era el último refugio de Acermex frente a la competencia asiática, se contrajo exactamente cuando más lo necesitaba. En las bodegas de los distribuidores regionales, el inventario dejó de moverse al ritmo habitual. Los pedidos que antes llegaban con regularidad empezaron a espaciarse. Los plazos de pago se extendieron. Y en la fábrica de Ciudad de México, los supervisores de turno comenzaron a notar algo que ningún reporte oficial mencionaba todavía, pero que cualquier obrero con años de experiencia reconocía sin necesidad de leer los números. Las líneas de producción no corrían al mismo ritmo. No era un paro, no era un anuncio. Era simplemente que el ritmo de fabricación se ajustaba, semana a semana, a una demanda que ya no era la misma. Las máquinas seguían funcionando. Los obreros seguían llegando. Pero algo en el aire de la fábrica había cambiado de una manera que no se podía señalar con el dedo, pero que todos sentían en los pulmones. Windsor no estaba muerta, pero había entrado en una zona donde las empresas que no encuentran la salida a tiempo terminan muriendo despacio, sin un momento dramático que marque el final, sin una fecha que la historia pueda registrar como el día en que todo se acabó. Solo el ruido gradual de una fábrica que produce menos, vende menos, espera más. Y en ese silencio creciente, el nombre Windsor seguía apareciendo en los catálogos, en las vitrinas de las pocas tiendas que aún lo pedían, en las bicicletas que circulaban por las calles con años de uso encima, resistiendo con la terquedad particular de las cosas bien fabricadas. Pero una bicicleta que dura 20 años en la calle es también, sin quererlo, una razón menos para comprar una nueva. El tiempo corría, y la fábrica, por primera vez en su historia, no sabía cómo pedalearlo. No hubo un día en que alguien apagara las luces y dijera, se acabó. Así no mueren las fábricas que tienen décadas de historia. No mueren de golpe, mueren como mueren los ríos en temporada de sequía. Poco a poco, perdiendo caudal, hasta que un día alguien mira y ya no hay suficiente agua para llamarlo río. Solo un cauce que recuerda lo que fue. La segunda mitad de los años 90 fue ese cauce para Acermex. Los pedidos seguían llegando, pero con menos frecuencia. Las líneas de producción seguían operando, pero con menos turnos. Los obreros que habían pasado 15, 20 años fabricando Windsors seguían presentándose cada mañana, pero con la conciencia callada de quien sabe que algo fundamental ha cambiado
aunque nadie lo haya dicho en voz alta todavía. En las fábricas, ese conocimiento circula antes que en las juntas directivas. Lo saben los que barren el piso, los que ajustan las soldaduras, los que cuentan las piezas al final del turno. El catálogo de Windsor se fue adelgazando sin anuncio oficial. Los modelos que no vendían lo suficiente simplemente dejaban de aparecer en la siguiente edición. Primero los más especializados, los de nicho, los que requerían más tiempo de manufactura y generaban menos volumen. Luego los intermedios. La lógica era comprensible desde una oficina. Concentrar recursos en lo que todavía mueve inventario, eliminar lo que no. Desde la fábrica, esa misma lógica se veía diferente. Cada modelo que desaparecía era una línea de producción que se apagaba, un grupo de obreros que se reasignaba o simplemente no se reemplazaba cuando alguien se iba. El Windsor Pro, aquel que Remo Becci había construido con la precisión de un artesano milanés, ya era historia para entonces. No quebró en un escándalo, no fue retirado por un defecto masivo. Simplemente dejó de tener mercado en la forma en que había existido. Los ciclistas serios de los 90 buscaban aluminio, buscaban carbono, buscaban marcas que aparecieran en las transmisiones del Tour de Francia. El acero de Acer Max, por más bien trabajado que estuviera, pertenecía a otra conversación. Y la Vagabundo, la bicicleta que había conquistado la infancia de un país entero, ya llevaba años ausente de los catálogos. Su desaparición en los 80 había sido silenciosa. Su ausencia en los 90 era definitiva. Los niños que la habían pedaleado eran ahora adultos con hijos propios, y esos hijos crecían en un mundo donde las bicicletas infantiles venían en cajas con instrucciones en 3 idiomas y logos de personajes animados con licencia internacional. Windsor no tenía personajes animados. Windsor tenía historia, y la historia, sola, no vende bicicletas a los 8 años. Los distribuidores regionales que habían construido negocios enteros alrededor de la marca comenzaron a diversificar sus catálogos de maneras que unos años antes habrían parecido impensables. Las mismas vitrinas que durante décadas habían exhibido Windsors como su producto principal, ahora las colocaban en un rincón, entre marcas que llegaban de Asia con precios que no admitían discusión. No era traición, era supervivencia comercial. Pero para Acer Max, el efecto era el mismo. En Ciudad de México, la planta seguía en pie. Las máquinas no se vendieron de inmediato. Los obreros no fueron despedidos en una sola ronda. El proceso fue más lento y, en cierto modo, más cruel que un cierre abrupto. La empresa se fue vaciando de adentro hacia afuera, reduciendo su escala operativa con la esperanza implícita de que en algún momento la tendencia se revertiría, de que el mercado encontraría de nuevo el valor en lo que Acer Max fabricaba. Esa reversión nunca llegó. Lo que llegó, en cambio, fueron las conversaciones que las empresas tienen cuando ya saben que no pueden seguir solas, pero todavía no están listas para admitirlo públicamente. Conversaciones sobre el valor del nombre, sobre qué quedaba de la marca más allá de las deudas y los activos físicos, sobre si había alguien dispuesto a pagar por décadas de presencia en el mercado mexicano, por el reconocimiento que una palabra todavía generaba en ciertos consumidores de cierta edad. Windsor seguía siendo un nombre que la gente conocía. Eso valía algo. No lo suficiente para salvar la fábrica, pero sí lo suficiente para venderse. Y mientras esas conversaciones ocurrían en las oficinas, en la planta los últimos turnos seguían fabricando las últimas unidades con la misma seriedad con que se habían fabricado las primeras décadas atrás. Porque los obreros que quedan al final de una empresa no trabajan con menos cuidado que los que estuvieron al principio. Trabajan quizás con más, como si supieran que cada pieza podría ser la última y que la última merece ser tan buena como la primera. Afuera, el nombre de otra empresa comenzaba a aparecer cada vez con más frecuencia en las conversaciones sobre el futuro de Windsor. Bicicletas Mercurio, el competidor que había sobrevivido, el que estaba mirando lo que quedaba de Acer Max y calculando, con la frialdad particular de quien compra y no de quien vende, cuánto valía ese nombre en el mercado que se avecinaba. En algún momento de 2001, alguien en las oficinas de Acer Max sacó el último bloc de hojas con membrete de la empresa. No lo hizo con ceremonia. No había nadie mirando. Era un acto administrativo,
el tipo de cosa que se hace decenas de veces al día en cualquier oficina, sin que nadie lo registre como un momento histórico. Pero en ese instante, sin saberlo, alguien sostenía entre sus manos el papel que certificaba que todavía existía algo llamado Acermex, que todavía había una dirección, un nombre, una firma con valor legal. Pronto, ese papel no valdría nada. El proceso de venta del nombre Windsor a Bicicletas Mercurio no fue un evento de un solo día. Fue el resultado de meses de negociaciones que los involucrados describieron después con el vocabulario neutro de los abogados corporativos: transferencia de activos de marca, cesión de derechos comerciales, acuerdo de licencia sobre denominación registrada. Palabras que no capturan lo que realmente estaba ocurriendo: que la fábrica más grande de América Latina estaba siendo desmantelada silenciosamente y que lo último que quedaba de ella con valor real era su nombre. Bicicletas Mercurio no era un extraño en esta historia. Era el rival que había sobrevivido. Fundada y operada desde Mérida, Yucatán, y con presencia también en San Luis Potosí, Mercurio había tomado decisiones distintas a las de Acermex en los años críticos. Había ajustado su estructura más rápido. Había encontrado maneras de operar con los márgenes que el mercado post-NAFTA imponía. No era una empresa sin problemas, pero era una empresa que todavía fabricaba, que todavía distribuía, que todavía tenía presencia activa en el mercado mexicano, cuando Acermex ya no podía sostener la suya. Que Mercurio comprara el nombre Windsor era, en el lenguaje del mercado, una adquisición estratégica. En el lenguaje humano, era algo más parecido a recoger lo que el tiempo había dejado tirado en el camino. El precio exacto de la transacción nunca se hizo público. Lo que sí quedó registrado fue el año, 2001. Y lo que quedó en el mercado fue la certeza de que a partir de ese momento, cuando alguien comprara algo con el nombre Windsor en México, ese algo no había salido de las líneas de producción de Acermex en Ciudad de México. Había salido de otra parte. Dentro de la planta, los últimos días tuvieron la textura particular de los finales que nadie quiere nombrar. Los obreros que todavía quedaban llegaban con la puntualidad que el oficio impone, esa disciplina del cuerpo que persiste incluso cuando la mente ya sabe que el ritmo no va a continuar mucho más. Las máquinas que todavía funcionaban seguían operando porque las máquinas no saben que están en el último acto. Solo saben girar, cortar, soldar, doblar. Alguien tenía que apagar cada una por última vez. Alguien tenía que ser el último en salir por esa puerta. Ese alguien no dejó un testimonio público. No hubo entrevista, no hubo declaración, no hubo el tipo de cierre narrativo que las historias piden y que la realidad rara vez concede. Solo el silencio gradual de una fábrica que deja de serlo, que pasa de ser un lugar donde las cosas se fabrican a ser un lugar donde las cosas estuvieron. Lo que Mercurio compró en 2001 no era solo un nombre, era 50 años de presencia en la memoria colectiva de México. Era la marca que había estado en las infancias de millones de personas, en los garajes de sus padres, en las calles de sus colonias. Era el nombre que aparecía en los catálogos que los distribuidores de Yucatán habían recibido con orgullo décadas atrás, cuando ser concesionario de Windsor era una distinción comercial real. Mercurio sabía exactamente lo que estaba comprando y sabía también lo que no podía comprar. No podía comprar el conocimiento de Remo Becci, que para entonces hacía años había regresado a Italia o simplemente había desaparecido de la historia documentada de la empresa sin dejar una dirección de reenvío. No podía comprar las conversaciones en los clubes ciclistas de Guadalajara, donde una generación de deportistas había decidido que el Windsor Pro era digno de competencia seria. No podía comprar la mañana de diciembre en que un niño mexicano encontró su primera vagabundo bajo el árbol y salió corriendo a la calle antes de que sus padres terminaran de despertar. Esas cosas no se transfieren en un contrato, se quedan con las personas que las vivieron. Lo que sí llegó a los anaqueles con el nombre Windsor después de 2001 contó una historia diferente. En los mercados internacionales, los coleccionistas que rastreaban bicicletas vintage comenzaron a notar algo desconcertante. El nombre Windsor reaparecía en bicicletas de fabricación claramente asiática, bajo acuerdos de licencia que permitían usar la denominación original sobre productos que no tenían ninguna conexión técnica ni histórica con lo que Acermex había fabricado.
El nombre que había cruzado el Atlántico con componentes Campagnolo y la geometría de Cinelli ahora circulaba sobre acero chino, con calcomanías que evocaban un pasado al que no pertenecían. Era, en cierto modo, el eco final de 1972. Otra calcomanía sobre otra bicicleta. Pero en México, entre quienes sabían lo que el nombre había significado, la reacción era más compleja que el rechazo simple. Había algo casi comprensible en ese reciclaje de identidad. El mercado no quería dejar morir ese nombre, porque ese nombre todavía funcionaba. Todavía activaba algo en el consumidor de cierta edad. Todavía generaba un reconocimiento que ninguna marca nueva podía comprar con publicidad. Un nombre construido durante 50 años no desaparece cuando cierra la fábrica que lo hizo. Sobrevive en la memoria de las personas. Y mientras sobrevive ahí, sigue teniendo valor comercial para quien sepa usarlo. Que ese valor se usara sin la fábrica, sin los obreros, sin la historia real detrás, era la ironía final de una empresa que había construido su momento más brillante sobre una calcomanía falsa y que ahora se convertía ella misma en una calcomanía sobre el trabajo de otros. En la Ciudad de México, donde la planta de Acermex había fabricado millones de bicicletas durante décadas, el espacio físico siguió existiendo después del cierre. Los edificios no desaparecen cuando las empresas mueren, solo cambian de uso. Las paredes que habían contenido el ruido de las soldaduras y el ritmo de las líneas de producción quedaron en pie, esperando que alguien decidiera qué hacer con ellas. Nadie construyó un museo. Nadie colocó una placa. El logo de Windsor, que durante décadas había aparecido en cuadros de bicicletas que recorrían las calles de todo México, fue cubierto eventualmente por otros nombres, otros productos, otras historias. Como ocurre con todo lo que el mercado decide que ya no necesita. No se destruye con dramatismo, simplemente se tapa. Y debajo de esa capa, debajo de todo lo que vino después, sigue estando la misma pregunta que una fábrica hace cuando cierra sin que nadie lo anuncie con claridad. ¿Alguien notó el momento exacto en que dejamos de existir? La respuesta, en el caso de Windsor, es la más honesta que la industria mexicana puede dar sobre sí misma en ese periodo. No, nadie lo notó, porque no hubo un momento exacto. Solo el peso acumulado de décadas de decisiones pequeñas, de oportunidades que llegaron tarde, de un mercado que cambió más rápido que la fábrica que lo había servido durante 50 años. Eso, también, es una forma de morir. Hay nombres que sobreviven a las empresas que los crearon, no porque alguien lo haya planeado, no porque exista una estrategia de legado ni un comité de preservación cultural, sino porque se instalaron en la memoria de suficientes personas durante suficiente tiempo como para que el mercado, con su lógica particular y a veces implacable, decidiera que todavía había algo ahí que valía la pena aprovechar. Windsor es uno de esos nombres. Después de 2001, el nombre siguió circulando en el mercado mexicano bajo el paraguas de Bicicletas Mercurio. No como una línea de manufactura activa en el sentido en que Acermex lo había sido, sino como una denominación con reconocimiento probado, útil para distribuidores que atendían a una generación de consumidores para quienes ese nombre todavía significaba algo concreto. No nostalgia abstracta, reconocimiento real, del tipo que se construye cuando una marca ha estado presente en los momentos importantes de la vida cotidiana de millones de personas. Los distribuidores regionales que habían sobrevivido los años duros del post-NAFTA lo entendían mejor que nadie. En Yucatán, en Jalisco, en el norte del país, los comerciantes que llevaban décadas en el negocio del ciclismo sabían que mencionar Windsor en ciertos contextos habría conversaciones que otras marcas no podían abrir. No con los jóvenes, con los padres, con los abuelos, con quienes habían aprendido a pedalear sobre una bicicleta que llevaba ese nombre y que guardaban ese recuerdo con la fidelidad particular de las cosas de la infancia. Pero el legado más inesperado de Windsor no estaba en México. Estaba en los garajes y sótanos de Estados Unidos, Canadá y Europa, donde una comunidad creciente de coleccionistas de bicicletas vintage había redescubierto los Windsor Pro y Competition de los años 70 con un entusiasmo que ningún directivo de Acermex habría podido anticipar en su momento de mayor crisis.
En foros especializados, en subastas en línea, en encuentros de ciclismo clásico, los Windsor originales circulaban con un valor que aumentaba año con año. La razón era la misma que había hecho difícil venderlos en vida. Su historia era singular. Una bicicleta diseñada por un exartesano de Cinelli, fabricada en México con componentes Campagnolo, distribuida en Nueva York por un importador que también vendía Lotus, usada por equipos universitarios mexicanos que competían a nivel continental, vinculada al récord más famoso de Eddy Merckx, aunque fuera a través de una calcomanía. Esa combinación de elementos no existía en ninguna otra marca. Era demasiado específica, demasiado extraña, demasiado rica en contradicciones para no generar fascinación en quienes coleccionaban no solo bicicletas, sino historias. Los Windsor Pro en buen estado alcanzaban precios que habrían escandalizado a los distribuidores de los 70 que no podían venderlos por el estigma de lo mexicano. El mercado que los había rechazado por su origen los redescubría décadas después, precisamente por ese origen. Hecho en México había dejado de ser una condena. Se había convertido en un elemento de rareza, de autenticidad, de una historia que las marcas europeas y japonesas de la misma época simplemente no tenían. En México, la memoria de Windsor tomó formas distintas. La bicicleta Vagabundo apareció en exposiciones sobre historia del diseño industrial mexicano, en colecciones de museos que documentaban la cultura material del siglo XX, en fotografías familiares que los mexicanos de cierta generación miraban con esa mezcla de reconocimiento y distancia que produce el tiempo sobre los objetos de la infancia. No era nostalgia de mercado, era nostalgia de identidad. El Velódromo Olímpico de Ciudad de México, donde Merckx había pedaleado aquella noche de octubre de 1972 con un cuadro italiano y calcomanías mexicanas, siguió existiendo como instalación deportiva, pero fue perdiendo visibilidad en el imaginario colectivo con el paso de los años. La pista de madera donde se había registrado uno de los momentos más ambiguos y más brillantes de la historia de Windsor quedó como un espacio funcional sin la carga simbólica que merecía. Nadie instaló ahí una placa que dijera: aquí, en esta pista, una empresa mexicana apostó todo su prestigio a una mentira que resultó ser su mayor verdad comercial. Porque eso es lo que fue finalmente. La apuesta de Acer Merckx en 1972 había sido deshonesta en sus medios y honesta en su ambición. Quería demostrar que México podía fabricar algo digno de estar en el mismo cuadro que los mejores ciclistas del mundo. Que el nombre Windsor merecía estar donde estaba, aunque la bicicleta debajo fuera italiana. Con el tiempo, esa ambición quedó demostrada no por el récord de Merckx, sino por los coleccionistas que pagaban para tener un Windsor Pro original, por los ciclistas mexicanos universitarios que habían competido con ellos a nivel continental, por los adultos que recordaban su Vagabundo con la misma intensidad con que recordaban su primer día de escuela. La fábrica había cerrado, el nombre había sobrevivido, pero sobrevivir no es lo mismo que continuar. Y la diferencia entre las dos cosas era exactamente la distancia entre lo que Windsor había sido y lo que quedaba de ella en el mercado que vino después. Esa distancia tenía una pregunta adentro, una que México todavía no ha terminado de responder. Una bicicleta no tiene memoria. No recuerda las manos que la ensamblaron, ni las calles que recorrió, ni los nombres que llevó grabados en el cuadro. No guarda rencor por haber sido abandonada en un garaje, ni gratitud por haber sido restaurada décadas después. Es metal, geometría, física. Rueda porque alguien la pedalea. Se detiene cuando nadie lo hace. Y sin embargo, las bicicletas de Windsor cargaron durante 50 años con algo que el metal no debería poder sostener. La esperanza de un país que quería fabricar cosas buenas y no siempre supo cómo protegerlas. Esa es en el fondo la historia que estas páginas han intentado contar. No la historia de una empresa, ni la de una marca, ni la de un récord mundial construido sobre una calcomanía. La historia de un país que durante décadas tuvo la capacidad de fabricar algo extraordinario y que no encontró, en los momentos decisivos, la manera de sostenerlo. México no es el único país con esa historia, pero Windsor es una de sus versiones más precisas. Lo que Acer Merckx construyó no fue solo una fábrica, fue un argumento, el argumento de que la manufactura mexicana
podía competir con la italiana en diseño, con la japonesa en precio, con la norteamericana en distribución. Que un obrero en Ciudad de México podía aprender de un artesano de Milán y producir algo que los ciclistas de Nueva York querrían tener. Que una bicicleta para niños podía convertirse en el objeto más importante de una infancia sin necesidad de licencias internacionales ni personajes animados importados. Ese argumento fue verdadero. Los hechos lo probaron. Las calificaciones de Consumer Reports, los equipos universitarios que competían a nivel continental, los coleccionistas que décadas después pagarían por tener un Windsor original más de lo que costaba nuevo. El problema no fue el argumento, fue el contexto en que tuvo que sostenerlo. Un modelo industrial construido bajo la protección arancelaria no es necesariamente un modelo débil. Es un modelo que necesita tiempo para madurar, para alcanzar la escala y la eficiencia que le permitan sobrevivir sin esa protección. México no le dio ese tiempo a Acermex, o más precisamente, las decisiones macroeconómicas que México tomó en los años 90, decisiones con lógicas propias y consecuencias que iban mucho más allá del mercado de bicicletas, no contemplaron lo que le ocurriría a las empresas que habían sido construidas para un México que ya no iba a existir. Windsor no fue una víctima pasiva. Tomó decisiones propias que la debilitaron. La calcomanía de 1972 que construyó una reputación sobre una base frágil. Los problemas de calidad que confirmaron los prejuicios que buscaba desmentir. La incapacidad de adaptarse con suficiente velocidad a un mercado que cambiaba más rápido que sus líneas de producción. Pero ninguna de esas decisiones, ni siquiera la más cuestionable, borra lo que la fábrica hizo durante las décadas en que funcionó. Los millones de bicicletas que salieron de esa planta y que recorrieron las calles de México son un hecho material, irreversible. Están en las memorias de quienes las pedalearon. Están en los garajes de los coleccionistas que las restauran con paciencia de arqueólogo. Están en las calles todavía, en las bicicletas viejas que circulan con décadas encima y que nadie ha reemplazado porque siguen funcionando. Una bicicleta bien fabricada dura más que la empresa que la hizo. Eso es también una forma de legado. Lo que México le debe a Windsor es reconocimiento. No el reconocimiento oficial de una placa en una pared o un museo dedicado, aunque ninguna de las dos cosas estaría fuera de lugar, sino el reconocimiento honesto de que esa fábrica fue parte de algo más grande que ella misma. El intento de construir una industria nacional que pudiera mirar al mundo sin necesidad de pedir disculpas por su origen. Ese intento no terminó bien, pero haber intentado tiene un valor que el resultado no cancela. Y lo que Windsor le debe a México es más sencillo de decir, aunque más difícil de devolver. Le debe los años. Los 50 años en que ese nombre estuvo presente en las calles, en los catálogos, en las mañanas de Navidad, en las pistas de competencia. Los años en que ser mexicano y fabricar algo reconocido en el mundo no era una contradicción, sino simplemente un hecho. Esos años no regresan, pero tampoco desaparecen del todo, porque en algún lugar de México, en este momento, hay una bicicleta vieja con el nombre Windsor en el cuadro que todavía rueda. Nadie sabe quién la fabricó exactamente. Nadie recuerda en qué turno salió de la planta de Acermex, ni qué manos ajustaron su geometría, ni si Remo Becci alguna vez la vio pasar. Solo rueda, con la dignidad particular de las cosas que fueron construidas para durar más que las decisiones que determinaron su destino. Y mientras rueda, lleva consigo la respuesta más honesta que una fábrica puede dar sobre lo que fue. Estuvimos aquí, fabricamos bien, y el tiempo, que no perdona nada, tampoco pudo borrar del todo lo que dejamos en las calles.